buenas tardes, mi nombre es Abraham Uriostegui y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde lluviosa a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Y bueno, los invito para que vean este programa y todos los anteriores en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en YouTube nos van a encontrar como Impulsando el Derecho MX. Hoy, en la sección Defensa Jurídica, vamos a platicar con el abogado Edgar Martínez Cruz sobre la firma electrónica y los juicios en línea en el Estado de México. También tendremos la sección El Apunte con el maestro Arturo Uriostegui, donde nos compartirá el tema Las elecciones intermedias y el ambiente huele a peligro. Y bueno, ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo, quien nos va a dar más información de lo que tendremos en el programa de hoy. Adelante, Arturo. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Arturo Uriostegui. Gracias por acompañarnos en este programa y por hacer de Impulsando el Derecho su programa favorito. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas y comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También nos pueden sugerir temas que les gustaría que abordemos en los siguientes programas. En el programa de hoy también tendremos la sección Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal con el doctor Adar Moreno Valdés y abordaremos el tema Las reglas de origen en el marco del TEMEC, importancia y trascendencia para México. Estamos en la sección Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal con el doctor Adar Moreno Valdés, a quien me da mucho gusto saludar y le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de su programa Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal. Ojalá que se encuentren bien y que pronto salgamos de esta pandemia que nos ha sumido a todos en bastantes problemas. Hoy vamos a platicar sobre las reglas de origen en el marco del TEMEC, importancia y trascendencia para México. Y primero que nada, doctor, me gustaría que nos explicara qué son las reglas de origen. Pero bueno, respondiendo a la pregunta número 1, maestro, en relación a qué son las reglas de origen, podemos señalar que se tratan de normas de carácter técnico-jurídico a través de las cuales se va a determinar cuál es la procedencia de una mercancía. Es decir, para efectos del comercio internacional es importante determinar cuál es el origen de una mercancía. Normalmente puede determinarse que una mercancía tiene un origen nacional si proviene de un solo estado, o bien puede llegar a señalarse que tiene un origen regional si se considera que dicha mercancía cumple con todas las reglas técnico-jurídicas necesarias para tener en cuenta que esa mercancía es de orden regional. ¿De acuerdo? Ahora bien, las normas de origen, aparte de que cumplen una función de determinar el origen o la procedencia de una mercancía, sirven también para poder señalar algunos aspectos en el comercio exterior, tales como, para aspectos estadísticos, son importantes las reglas de origen, igualmente son importantes para ciertos aspectos de política comercial, tratándose, por ejemplo, de prácticas desleales de comercio internacional o salvaguardias. También son importantes para poder aplicar a las mismas lo que se conocen como aranceles preferenciales al amparo del principio de trato de nación más favorecida, e igualmente son importantes para efectos gubernamentales y poder determinar cómo se va llevando a cabo el comercio exterior dentro de un país. En este sentido, tenemos que señalar que las reglas de origen son muy importantes. Se reitera debido a que son un parámetro a través de los cuales los países saben la procedencia de una mercancía. Ahora bien, ¿nos puede decir cómo se determina el origen de una mercancía a nivel internacional? En relación a su pregunta número 2, acerca de cómo se puede determinar el origen de una mercancía a nivel internacional, es importante destacar que en el contexto del comercio exterior más o menos se han establecido y unificado una serie de criterios a partir de los cuales se determina el origen de una mercancía. Esos criterios están plasmados, por ejemplo, en el Acuerdo sobre Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio. También se encuentran plasmados normalmente
en las legislaciones aduaneras de los países, así como en los diversos tratados comerciales que México ha suscrito. En este sentido, podemos decir que un primer criterio generalmente aceptado a nivel internacional es el que se refiere a los bienes total o enteramente producidos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellas mercancías que son totalmente producidas u obtenidas en un determinado país. Ejemplo, los minerales que son extraídos de las canteras de nuestro país y que posteriormente son exportados a otros lugares del mundo. Bueno, esos minerales cumplen con una regla de origen y es muy sencillo determinar que son de origen mexicano por la razón de que se extraen directamente en las minas de este país. Un segundo criterio para determinar, por ejemplo, el origen de una mercancía es a partir del llamado salto de clasificación arancelario. El salto de clasificación arancelario simplemente significa que tú puedes importar un bien de origen extranjero y en México le dan una transformación sustancial de manera tal que ese bien, si es que se exporta, una vez que ha sufrido la transformación sustancial, ya se exporta como otro tipo de mercancía. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú o alguien, una empresa, importa botones de la India. Si esos botones son utilizados, por ejemplo, para elaborar prendas de vestir en este país, si esas prendas de vestir cuando se exportan, por ejemplo, a los Estados Unidos, bueno, pues entonces ya no vas a exportar botones, sino vas a exportar la prenda de vestir determinada. Por lo tanto, ahí hay un cambio de clasificación arancelario o un salto de clasificación. Ese es el segundo criterio para determinar el origen de una mercancía. El tercer criterio para determinar el origen de una mercancía es a través de lo que se conoce como valor de contenido regional, implicando materiales no originarios del país, comparándolo con los insumos o los materiales originarios del país que se utilizan. Si en este caso los materiales o el valor de los materiales no originarios no excede de los parámetros que se establecen en la regla de origen convenida, por ejemplo, en un tratado comercial, en ese sentido, el valor de los insumos extranjeros, por ejemplo, que se incorporan a ese bien o a esa mercancía, entonces no van a ser suficientes para cambiar el origen nacional del producto. Tú vas a poder exportar ese bien como originario de México. El otro criterio para determinar el origen de una mercancía es a través del costo de producción. Simple y sencillamente aquí se trata de que se va a hacer un análisis del costo de producción de dicho producto y se le van a restar los insumos extranjeros que se le están incorporando. Si el costo de producción es elevadamente fuerte en México y además rebasa la regla de origen y además los insumos extranjeros no rebasan el porcentaje de la regla de origen establecida, en ese sentido las mercancías van a calificar como originarias de México. Básicamente podemos decir que se tratan de los criterios que a nivel internacional se utilizan para determinar el origen de una mercancía. Doctor, ya nos explicó qué son las reglas de origen. Ahora nos puede decir por qué son importantes estas reglas de origen en el TEMEC. En relación a la pregunta de por qué son importantes las reglas de origen en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es tan sencillo como que si un bien califica como originario de México o de Estados Unidos o de Canadá, ese bien va a poder gozar de todas las preferencias arancelarias establecidas al amparo del propio tratado comercial en cuestión. Y entonces, al gozar de esas preferencias arancelarias, vamos a encontrar que esa mercancía no va a pagar arancel. Consecuentemente, pues es una gran ventaja. Independientemente de ello, ¿sí? Se va a observar que normalmente a los productos originarios de la región de América del Norte, naturalmente, al tratarse de empresas que están íntimamente vinculadas en los procesos logísticos, también van a ser favorecidas a través de los sistemas aduaneros que se establecen en los países. Igualmente hay que reconocer, por ejemplo, que en las aduanas de nuestro país se favorece a tal grado
los productos originarios de la región de América del Norte, que inclusive se han implementado los llamados carriles FAST, donde cuando se sabe que son productos originarios de la región de América del Norte y además provenientes de empresas que están certificadas, pues se acelera y se agilizan los procedimientos para internar o para exportar las mercancías, ya sea de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá. Es decir, existen muchos mecanismos, disposiciones administrativas y sobre todo aspectos fiscales que favorecen las importaciones o las exportaciones de productos originarios de América del Norte. De ahí que es importante que un producto califique como originario de América del Norte, sin duda alguna, porque para las empresas representa favorecer sus exportaciones, simplificar las operaciones de comercio exterior y aparte de todo, gozar de beneficios, ¿sí?, arancelarios, toda vez que inclusive puede no tener arancel el producto, ¿sí?, que sea originario de los Estados Unidos, Canadá o México. En ese sentido, es ahí que resulta importante considerar y tener en cuenta que las empresas buscan favorecer, sí, que sus productos califiquen como originarios de la región de América del Norte. Además de todas estas ventajas, considérese, por ejemplo, que las exportaciones o más bien el rubro de inversiones están vinculados indirectamente con este tema. ¿Por qué razón? Porque las empresas, por ejemplo, de otros países, al saber todos los beneficios de los que gozan los productos, que tienen reglas de origen de la región de América del Norte, pues entonces vienen a este país, o a Estados Unidos o a Canadá, se establecen aquí, producen aquí y empiezan a exportar de aquí a los Estados Unidos y a Canadá. ¿Y eso qué genera? Pues genera un aumento de la inversión extranjera para nuestro país, por ejemplo. En ese sentido, de ahí deviene la importancia de poder alcanzar las reglas de origen establecidas en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Doctor Adar, ahora que ya sabemos la importancia de las reglas de origen, ¿cómo se acredita una regla de origen en el TEMEC? En relación a su pregunta de cómo se va a acreditar una regla de origen en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, hay que señalar que en el marco de este tratado ya se estableció dentro de las reglas de origen y de los procedimientos de origen que ya no va a ser necesario contar con un certificado de origen establecido en un formato específico como antes pasaba en el marco del TELECAN. Actualmente, para poder acreditar el origen de una mercancía, se va a utilizar el concepto de certificación de origen. La certificación de origen en el marco del nuevo TEMEC, tú lo vas a poder realizar en diversos documentos. Pudiera ser, por ejemplo, en una lista de empaque, en una factura o en un documento separado. Lo importante al final de cuentas es que se puedan incorporar y acreditar todos los elementos necesarios para poder determinar que ese bien es originario de la región de América del Norte. Entre los elementos necesarios que debe de llevar la certificación de origen, encontramos, por ejemplo, que se debe de determinar el nombre, domicilio, correo electrónico, por ejemplo, del productor, del exportador y del importador. Si es que va a intervenir lo que le llaman un intermediario del comercio exterior, también se tienen que poner los datos de este intermediario, por ejemplo, un agente aduanal en el caso de México. Igualmente, se tiene que hacer una delimitación descriptiva de las mercancías. Esto quiere decir que se tienen que describir y precisar la naturaleza de las mercancías y las características de las mercancías, estableciendo la clasificación a 6 dígitos de las mismas. Igualmente, se tiene que señalar, ¿sí?, los costos asociados a la importación, desde luego tomando en cuenta, por ejemplo, el valor de transacción de la mercancía que en nuestro país corresponde al valor en aduana e incorporarle los llamados incrementables o los decrementables del valor en aduana de la mercancía, ¿sí?, que
corresponden. Pero todo eso se va a tener que hacer, ¿sí?, al amparo, repito, de una certificación de origen. Inclusive, se va a tener que señalar quién es el certificador, señalando su nombre, domicilio, correo, etcétera. ¿De acuerdo? Y esa es la gran novedad que tiene actualmente el TEMEC, que ya no se va a exigir un certificado de origen en particular, sino que ahora la certificación se va a poder hacer en diversos documentos, pero eso sí, cumpliendo las reglas y las características que ya hemos señalado muy brevemente de lo que implican, sí, el origen de la mercancía. ¿Con qué propósito? Para acreditar de manera fehaciente el origen de dicha mercancía, ya sea originaria de México, Estados Unidos o Canadá, ¿sí?, y con ello favorecer los productos de dicha región. De acuerdo a todo lo que ya nos ha comentado, ¿nos puede decir ahora qué sectores afectan particularmente a México? En cuanto a la última pregunta, vinculada con los sectores que afectan particularmente a México, las reglas de origen, hay que decir y hay que ser muy claros. En el tema de las reglas de origen, los Estados Unidos impusieron, es la palabra y hay que decirlo, sus criterios, me parece, para poder determinar las reglas de origen. En términos muy generales hay que señalar que las reglas de origen se endurecieron y se volvieron más estrictas en el marco del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de lo que eran en el marco del Telecán. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el sector automotriz, la regla de origen exige actualmente en el nuevo tratado, en el TEMEC, que tratándose de vehículos, en el marco del Telecán, tú puedes cumplir con la regla de origen hasta con un 62.5%, por ejemplo, de piezas, partes y componentes de la región de América del Norte. Eso es en el marco del actual Telecán. Pero cuando entra en vigor ya el TEMEC, en fecha próxima, el TEMEC te eleva la regla de origen a un 75%. ¿Qué significa? Que ahora tienes que usar más piezas, insumos, partes y componentes originarios de la región de América del Norte. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos que considerar que en el sector automotriz se señala que el acero y el aluminio que se utilicen para elaborar coches o camiones va a ser o debe ser originario de la región de América del Norte. ¿Con eso qué pasa? Pues que anteriormente se estaban importando, por ejemplo, planchas de acero de países asiáticos para hacer los vehículos o los camiones. Conforme pase el tiempo, en el marco del TEMEC, pues vas a tener que adquirir esos insumos forzosamente en la región de América del Norte, ¿sí? Y por ejemplo, es importante tomar en cuenta que en el nuevo TEMEC se incorpora en la regla de origen el concepto de BCL, o sea, valor de contenido laboral. ¿Qué implica ello? Que un porcentaje de la manufactura de un coche necesariamente tendrá que realizarse en un país que pague cuando menos $16 la hora. Eso sin duda alguna va a afectar a México. ¿Por qué? Porque parte de la manufactura se va a ir a los Estados Unidos o a Canadá, necesariamente. Entonces, las reglas de origen en algunos sectores, por ejemplo, como el sector automotriz, se endureció, se hizo más elevada y más rígida. En otros sectores, por ejemplo, como el sector de los químicos, se incorporaron nuevos criterios para determinar el origen de las mercancías, por ejemplo, a través de la separación de isómeros, de una reacción química, una descomposición química de un producto, etcétera. Igualmente vamos a encontrar que tratándose, por ejemplo, del área textil del sector del vestido, actualmente en el marco del nuevo TEMEC se exige que no solamente el hilo sea originario de la región de América del Norte, sino también, por ejemplo, la tela que forma parte de los bolsillos de las prendas de vestir también tendrá que ser originaria de alguno de los países de América del Norte. Y, por ejemplo, tratándose de aquellas prendas, por ejemplo, que son como de plástico, que se utilizan para el agua, por ejemplo, esa tela con la cual se recubren las prendas tendrá que ser también originaria de la región de América del Norte. Consecuentemente, podemos decir que en algunos sectores las reglas de origen, o básicamente hay que decir claro, las reglas de origen se endurecieron, se hicieron más elevadas
a efecto de que ahora más piezas, partes y componentes provengan de la región de América del Norte. ¿Va a afectar a México? Por supuesto que sí. Va a afectar diversos sectores de nuestro país. Por ejemplo, como en sectores, ya lo comentábamos, el sector automotriz, el sector de las autopartes, el sector de los camiones, el sector electrónico, el sector de la computadora, el sector, por ejemplo, de bases de datos, van a ser afectados con nuevas reglas de origen. También lo que comentábamos, el sector del calzado, el sector textil y en general todo lo que tiene que ver con aspectos de tecnología va a sufrir ajustes en el marco del TEMEC. Pues bueno, básicamente es lo que podemos señalar de manera muy general respecto de las reglas de origen. Agradezco su atención a todos sus radioescuchas y bueno, esperamos vernos la siguiente ocasión. Mucha suerte y se reitera un saludo a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Adar Moreno, por la entrevista y por disipar nuestras dudas respecto a las reglas de origen en el marco del TEMEC. Ahora los invito para que vayamos al otro lado del estudio con Arturo, que nos va a presentar la sección El Apunte. Bienvenidos a la sección El Apunte. Soy Arturo Uriostegui y les presentaré el tema Las elecciones intermedias y el ambiente huele a peligro. Falta un año para que se lleven a cabo las elecciones intermedias en la gran batalla electoral del 2021. Se elegirán 15 gobernadores y se van a renovar tanto la Cámara de Diputados como alcaldías, ayuntamientos y diputados locales de 30 entidades. Con semejante pastel, no es de extrañar que, si bien politizar es el deporte nacional de los políticos, a partir de estos momentos veremos más casos como lo sucedido en Jalisco, el abuso por parte del policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Sirvió como marco perfecto para que funcionarios del gobierno federal y morenistas se desgarraran las vestiduras y se subieran al linchamiento del gobernador Enrique Alfaro, quien por su parte aprovechó la oportunidad para señalar que existe una campaña sucia desde la Ciudad de México en su contra. La victimización es lo que los manuales recomiendan hacer ante ataques sincronizados. Situaciones como esta polarizan aún más la sociedad, invisibilizan a las víctimas y sacrifican a la verdad. Sin embargo, eso es lo de menos. Los políticos saben que las crisis pueden catapultar la popularidad de un gobernante o llevarlo a los sótanos de la vergüenza. A nivel internacional hay muchos casos que lo comprueban. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 colocaron a Bush en los cuernos de la luna, de una popularidad que no tenía. Irónicamente fue otra crisis, esta vez la del 2004 con el paso del huracán Katrina, la que lo volvió a colocar en el suelo. También en 2004 en España, la gente no le perdonó al gobierno las mentiras y el ocultamiento de información de los atentados del 11 de marzo y le dio un inesperado triunfo al PSOE, partido de oposición. También tiene sus ejemplos México, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Fue un lastre para Peña Nieto y el inicio del fin de su gobierno y popularidad por el mal manejo del tema. Después de la crisis del AH1N1 en el 2009, el PAN pasó de tener 206 diputados a 143. Entonces, ¿qué va a pasar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena para el 2021? En estos momentos no puede haber certeza, pero sí elementos que deberían preocuparle mucho al mandatario. De entrada, la crisis del COVID-19 lo ha rebasado a él y a su gabinete. Las respuestas de la gente fluctúan entre aprobación y dudas sobre si el gobierno federal ha hecho un buen trabajo. El número de muertos, las contradicciones en las cifras, las dobles señales no le están ayudando. Además, el Ejecutivo ha bajado ya 20 puntos de popularidad en un año y para acabarla, su partido Morena ha demostrado que es tan impresentable como todos los demás. En las encuestas de preferencia electorales hay un claro deterioro
en las simpatías hacia los morenistas. Y si hasta los de casa mordieron para elegir a su presidente, habrá que ver lo que serán capaces a la hora de elegir candidatos. Lo que sí está claramente a favor del proyecto de López Obrador es que los partidos de oposición están completamente desdibujados y tampoco se han sabido presentar como una verdadera y real alternativa. Con este panorama comenzaron los Juegos del Hambre rumbo al 2021. Bueno, pues hasta aquí la sección El Apunte. Síganme en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Arturo Uriostegui, en Twitter estoy como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui. Bueno, pues ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho. ¿Ya conoces La Pequeña Burguesía? Somos un restaurante especializado en comida rápida. Contamos con 2 sucursales en la Colonia del Valle. Estamos en Pedro Romero de Terreros, 615, y en San Francisco, número 35. ¿Por qué pequeña burguesía? Porque vamos dirigidos a una clase social que siempre aspira a más. Disponemos de servicio takeaway, un concepto que se ha convertido en tendencia en los últimos años. Contamos con muchas promociones porque cuidamos tu economía. Haz tu pedido por WhatsApp al 55 13 32 04 47 o al 55 18 90 19 68. Síguenos en redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho. No olviden enviarnos sus preguntas, comentarios vía WhatsApp al 5581 88 37 57. También los invito para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Ahí también pueden dejarnos todos sus comentarios. Estamos en la sección Defensa Jurídica con el abogado Edgar Martínez Cruz, con quien platicaremos sobre la firma electrónica y los juicios en línea en el Estado de México. Sin duda un tema de actualidad y de gran importancia en estos tiempos. Maestro Edgar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mis estimados amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias de nueva cuenta por permitirme estar aquí frente a ustedes. Como saben, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y quiero agradecer a los hermanos Abraham y Arturo Uriostegui por esta oportunidad de estar mes con mes platicando sobre temas de importancia en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil. Para entrar en materia, ¿nos puede decir primero qué es la firma electrónica en el Estado de México? El día de hoy, pues precisamente quería platicar con ustedes sobre este tema muy interesante que se ha presentado y que está ahorita muy en boga y que es importante que tanto las personas como los abogados sepan sobre lo que es la firma electrónica judicial. Y vamos a contestar esta pregunta que se refiere a ¿qué es la firma electrónica? En el Estado de México se están ya llevando asuntos en línea. Esto es, aprovechando la tecnología, podemos ya empezar a presentar promociones, empezar a presentar demandas, empezar a presentar escritos y empezar a trabajar algunos asuntos a través de Internet. Y para ello es necesario que tanto los abogados como las partes interesadas cuenten con una firma electrónica. Esta firma electrónica en cierta forma sustituye la firma autógrafa, pero para poder en un momento dado poder utilizar esa firma electrónica es necesario obtenerla a través de la página de internet del Poder Judicial del Estado de México. Una vez que ya los abogados tengamos esta firma electrónica o las partes, porque también es necesario que las partes involucradas obtengan esa firma, pues ya podemos presentar promociones vía internet, ya sea por presentar alguna demanda, alguna contestación de la demanda,
inclusive presentar alguna promoción enfocada a darle continuidad a los asuntos. Sé que ahorita, como estamos padeciendo esta situación de pandemia, hace que esto se vuelva más acelerado. Y es necesario que entremos a la página de internet del Poder Judicial del Estado de México para recibir la capacitación más en forma, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo va a funcionar esta firma electrónica, la cual nos va a ayudar en muchos aspectos, porque ya no va a ser necesario que acudamos físicamente al tribunal, porque a través del portal de internet que nos va a otorgar el Poder Judicial del Estado de México, vamos a poder revisar los acuerdos que se emita por parte del tribunal. Inclusive vamos a poder ver hasta las promociones que se hayan presentado y con las cuales vamos a poder desahogar a lo mejor algún requerimiento. Pero para poderlo hacer es necesario que empleemos esa firma electrónica, que es una serie de algoritmos o ciertas letras que nos va a señalar el propio tribunal, y que para ello es importante que nosotros vayamos a la página de internet y la obtengamos. Esto va a ser un avance considerable en la impartición de justicia, porque nos va a ayudar a no hacinarnos tanto en las instalaciones del Poder Judicial, y eso también va a evitar que perdamos tiempo. A veces el tiempo es el que más nos hace perderse, dado que tenemos que acudir al tribunal, tenemos que revisar el expediente, tenemos que estar al pendiente de las actuaciones. No quiere decir que va a sustituirse completamente, y es más, es muy importante que los abogados empecemos a utilizar estas tecnologías. Yo sé que muchos todavía les va a costar trabajo, porque a veces si no podemos entender lo que tiene nuestro mismo número de teléfono celular, pues imagínense para tratar de entender un poco estas de las cuestiones electrónicas, pero no nos queda de otra. La realidad nos está rebasando, y es por ello que debemos de estar a la vanguardia. Tenemos que estar también actualizados en ese aspecto. Ya no solamente tenemos que basarnos únicamente en las actualizaciones de las normatividades, sino también ahora desde el punto de vista tecnológico. Y quiero aclarar que es importante que esta firma también la obtengan los interesados, esto es, nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque también va a haber necesidad de que ellos firmen algunas actuaciones, y para firmarla pues es necesario que cuenten con esta firma electrónica si vamos a llevarla a cabo a través del portal de internet. Entonces les recomiendo que no piensen que nada más los abogados tenemos que sacar nuestra firma, sino también las personas que estén involucradas. ¿Y a quién me refiero personas involucradas? Pues el actor, el demandado, los testigos, si es que van a comparecer en alguna audiencia, peritos, fiscal, etcétera, todas las partes que vayan a establecerse en un procedimiento. Entonces, no perdamos eso desde el punto de vista para que nosotros podamos hacer realidad estas nuevas determinaciones que está tratando de hacer nuestro Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora bien, ¿nos puede explicar cómo se obtiene la firma electrónica? Muy bien, ahora, respondiendo a la pregunta ¿cómo se obtiene la firma electrónica judicial? Para empezar, pues tenemos que contar con internet y entrar a la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y en este tribunal vamos a seguir los pasos que nos indica para poder obtener dicha firma electrónica. Como requisito indispensable, desde este momento quiero comentarle a mis colegas y a todas las personas que quieran tramitar esta firma, que como 3 requisitos indispensables les van a pedir: credencial para votar con fotografía, INE, el CURP y también un comprobante de domicilio. ¿Por qué necesitamos estos 3 documentos? Porque los tenemos que escanear, tenemos que tenerlos en nuestra computadora, laptop o ordenador, y los vamos a tener que proporcionar al momento que nos requiera la página electrónica. Entonces los tenemos que tener escaneados, porque no nomás es necesario que lo tengamos físicamente, dado que cuando nosotros estamos cumpliendo con los pasos que nos está indicando la página, como es poner nuestro nombre completo, dirección, número telefónico,
correo electrónico. Esto es también muy importante, pues tener una cuenta de correo electrónico, porque esta cuenta, a ella nos van a llegar todos los pasos que todavía vamos a tener que seguir más adelante. Si bien es cierto, no es tan complicado hacer el trámite en la página electrónica, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con los datos que vayamos proporcionando. Es por eso que también necesitamos que sepamos muy bien, concretamente, cuáles son esos elementos que nos van a requerir. Yo desde este momento les digo que deben de tener estos 3 requisitos ya escaneados, ya guardados en su computadora, para que en ese momento ya nomás los pongan en el momento que se los requiera. También es muy importante, esos documentos que les he señalado, los tienen que tener en formato PDF. Porque es el único formato que ahorita está aceptando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Entonces, una vez que llevemos a cabo todos esos pasos que nos requieren, entonces nos van a supuestamente ahorita a señalar una fecha para que nos presentemos físicamente en el área judicial que nos corresponda. Pero les puedo ahorita decir que por la situación de pandemia que estamos viviendo, donde no podemos estar saliendo constantemente a diversos lugares, entonces por eso es muy importante contar con la cuenta de correo electrónico, porque a su cuenta de correo electrónico les va a llegar todos los datos necesarios para continuar con el trámite, y así en ese momento les van a dar 2 archivos. Uno que va a estar en un formato, otro que va a tener en otro formato, y esos 2 archivos es necesario que ustedes los tengan. Y por eso también es muy importante que tengan mucho cuidado donde guardan esa firma electrónica que les va a proporcionar el tribunal. Les recomiendan siempre que o tengan una carpeta especial en su computadora, o también que tengan a la mano pues una USB donde ustedes solamente manejen esa circunstancia. Porque si llegan a extraviar esa firma electrónica, tienen que iniciar una carpeta de investigación ante la gente del Ministerio Público por la pérdida de esos archivos, porque acuérdense, es como si es su firma. Y esa firma puede utilizarla alguna otra persona y darle un uso que no pueda ser el adecuado. Y esto es muy importante que por eso lo tengamos muy presente. Ahora, también es importante señalar que esa firma electrónica que les va a proporcionar el Estado de México es única y exclusivamente para las actuaciones dentro del Poder Judicial del Estado de México. No es la misma firma la que te dan, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, ni tampoco es la misma firma que te da el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta firma es única y exclusivamente para el Tribunal Superior de Justicia. Y muchos me preguntaban también, oigan, licenciado, ¿y por qué no piden la cédula profesional como un requisito para obtenerla? No es necesaria la cédula profesional, porque esa la vamos a utilizar cuando tengamos que acceder al tribunal electrónico. Ahorita basta con que ustedes como abogados, principalmente nosotros como abogados, obtengamos esa firma, porque somos los que en un momento podemos presentar las promociones en nombre de nuestros representados. Pero también los interesados, o sea, como ya lo dije hace rato, el actor, el demandado, los testigos, es importante que también obtengan esa firma electrónica. Ahora, la firma electrónica que te va a proporcionar el Estado de México no tiene una vigencia permanente, esto es, que es indefinida. No, va a tener una vigencia que por regla general es de 5 años. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya pues pase esa temporalidad? Volver a hacer el trámite. Bueno, primero revocar la firma que ya habíamos obtenido y volver a hacer el trámite para obtener una nueva firma. Eso es lo que nos ha dicho la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos abogados ya sacaron su firma desde hace tiempo, porque en el Estado de México ya venimos trabajando esto de la firma electrónica desde hace años también. Y puede ser que a lo mejor algunos hasta ya no saben cuál es la contraseña o nunca la usaron y no saben si está vigente o no. Lo recomendable para saber si está vigente esa firma que ya obtuvieron pues es usarla, como dicen en el portal de internet. Úsala para saber si funciona. Y si no te admitieran la promoción correspondiente, entonces significa que ha caducado y tienes que volver a hacer el trámite para obtener una nueva firma electrónica. Entonces, quiero esto dejarlo muy, muy puntualizado,
porque esas son las dudas que principalmente se tienen. Yo sé que hay muchas más dudas, pero por el momento esas son las más importantes y que es muy necesario que las conozcan para que no vayan a cometer algún error. Por otro lado, ¿nos puede comentar en qué consiste el Tribunal Electrónico y qué tipo de asuntos se llevan actualmente por ese medio? Muy bien, ahora dando contestación a la pregunta de, ¿qué es el Tribunal Electrónico y qué tipo de asuntos se llevan ahorita ante este tribunal? Hay que entender dos aspectos. Primero, gracias a la firma electrónica, ahorita nosotros ya vamos a poder presentar demandas, vamos a poder presentar contestación de demanda y en su caso poder promover la continuación de los asuntos. Pero en este caso es muy importante que tengamos presente, solamente es para esos efectos en principio. Hay algunos asuntos que ya se pueden llevar de forma electrónica, esto es, ya se puede llevar el juicio o el procedimiento, porque todavía no ha entrado todos los juicios. El procedimiento se puede llevar a través del portal de internet del propio tribunal. Esto es, ya se pueden llevar hasta audiencias, se puede escuchar a los testigos, se puede ver tomar comparecencias y hasta el dictado de una sentencia. No todos los aspectos se están llevando a cabo. Ahorita, el Tribunal Electrónico, en el caso que les estoy diciendo, únicamente para presentar escritos de demanda, contestación de demanda, promociones, darle continuación a la misma, es exclusivamente para los asuntos civiles, familiares y mercantiles. La materia penal todavía no se lleva a cabo conforme a la firma electrónica en el Estado de México. Pero ya tenemos esa posibilidad de manejar el Tribunal Electrónico, ya con la firma que tenemos, podemos manejar este tipo de asuntos civiles, familiares y mercantiles. Pero, en principio, como les vuelvo a insistir, solamente va a servir para presentar demandas, contestaciones de demanda, presentación, promociones encaminadas a darle continuidad al proceso. Pero todavía tenemos que ir físicamente al juzgado porque tenemos que sacar las citas con los notificadores y hacer las diligencias correspondientes, inspecciones judiciales, asistir a las audiencias, presentarse a ratificar algún escrito o algún documento que nos pida la autoridad judicial. Entonces, ahí nosotros todavía tenemos que basarnos en ese sistema. Solamente ahorita el Tribunal Electrónico ha permitido que se lleven procedimientos vía remota, esto es, que se lleven hasta las audiencias mismas, donde todo se lleve vía internet, en procedimientos judiciales no contenciosos. Esto es lo que en la Ciudad de México se conoce como procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y solamente nos ha delineado algunos asuntos. En este caso, el Tribunal Electrónico va a poderse llevar todo el procedimiento ante ellos cuando se trate de acreditación de concubinato, autorización para salir del país, cambio de régimen patrimonial, declaración de ausencia, dependencia económica, divorcio por mutuo consentimiento, identidad de persona, presunción de muerte, procedimientos no contenciosos, algún otro que no sea contencioso, y ratificación de convenios. Esto es, en este último punto, ¿qué consiste? Que a lo mejor las partes han decidido resolver sus diferencias sin necesidad de irse a un juicio. Por ejemplo, a lo mejor las personas se han separado, no están casados, se separaron y lógico que ya a lo mejor entre ellos acordaron cuánto de pensión alimenticia se va a otorgar, quién se va a quedar con la guarda y custodia, el régimen de visitas y convivencias, así como a lo mejor, no sé, algún otro aspecto extraordinario que quieran plantear. Y pues que es necesario que intervenga el Poder Judicial para ver que no se violenten derechos de menores. Entonces pueden acudir al Tribunal Electrónico, presentar su solicitud correspondiente y de esa manera el juez puede convocar a una audiencia en la cual ambas partes van a poder ratificar ese acuerdo de voluntades y el juez dicta en ese momento la sentencia. Entonces, solamente para los procedimientos que he dicho, actualmente se puede llevar a cabo el juicio en línea completamente.
Sin embargo, para los demás asuntos, lo que les comenté, solamente se va a poder utilizar el tribunal electrónico, pues para lo que ya dije, a lo mejor seguir la secuela procesal, ver lo que está sucediendo en actuaciones. En estos momentos se está viendo la posibilidad de ya ampliarlo a todos los procedimientos contenciosos. Pero esto es muy importante que ahorita les diga. Solamente se va a poder llevar el procedimiento contencioso siempre y cuando ambas partes cuenten con su firma electrónica, porque si las partes no cuentan ahorita con su firma electrónica, no se puede llevar ese procedimiento. Podrá tener el actor o el promovente la firma electrónica, pero a lo mejor el demandado no lo tiene. No vamos a generar pues un problema de justicia, ¿verdad? Porque ambas partes deben de tener las mismas oportunidades, no se debe de violentar el principio de igualdad. Por eso es necesario que ambos tengan la firma electrónica y si uno no lo tiene, pues no se puede continuar. El juez, de todos modos, viendo que a lo mejor alguna de las partes sí tiene la firma, puede a lo mejor pues notificarle a la otra parte que pues obtenga también su firma para que se pueda llevar a cabo el trámite correspondiente en los términos que se están indicando. Pero no lo está obligando. Solamente le está sugiriendo, y si la otra parte decide no llevar a cabo su trámite para firma electrónica o que el juicio no se continúe a través del portal de internet, pues no lo pueden obligar a ello y por esa circunstancia tenemos que seguir con el procedimiento tradicional. Esto les comento porque, como les vuelvo a insistir, pues ahorita estamos en pandemia, en esta contingencia, entonces pues no podemos ir físicamente al tribunal, ¿verdad? Entonces ahorita se está dando esa opción para continuar los asuntos, pero vuelvo a insistir y que quede muy claro, es necesaria la firma electrónica de todos los intervinientes, porque eso es lo que a veces no nos explican totalmente. Debe de estar el abogado, los interesados, los peritos, los psicólogos, la gente del Ministerio Público, todos deben de contar con su firma electrónica para poder pues firmar, porque tienen necesidad a lo mejor de firmar, y la firma se va a hacer a través del portal que en su caso ya les haya otorgado el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Indudablemente la tecnología juega un papel importante en la actualidad, pero me gustaría que nos dijera si resulta funcional esta tecnología en los juicios en el Estado de México. Bueno, por último, ¿resulta funcional esto del tribunal electrónico, esto de la firma electrónica judicial? Yo les puedo decir que sí. Creo que tenemos que estar a la vanguardia, ya lo he comentado, de todos los avances tecnológicos que existen. Tenemos que aprovechar todas estas situaciones de tecnología para poder resolver los problemas que cotidianamente se están presentando. En el caso de la Ciudad de México sí me preocupa un poco. ¿Por qué me preocupa? Porque ahí todavía no han visto cómo implementar esto del tribunal electrónico. Están empezando y están viendo las posibilidades de hacerlo. Pero yo he visto en otros estados de la República, como por ejemplo Tamaulipas, Coahuila, que ya han empezado a manejar todas estas cuestiones del tribunal electrónico. Y les está resultando funcional, y ahorita en esta época de pandemia les está ayudando mucho para tratar de sacar todo ese rezago de trabajo que pueda acumularse cuando no se ha podido llevar el expediente físicamente. Entonces, aquí yo creo que es necesario que pues nosotros nos adaptemos a estas nuevas circunstancias, que no le tengamos miedo a la tecnología. Como lo dije también ya en la contestación a preguntas anteriores, es necesario que nos adaptemos, que nos actualicemos también, que sepamos cómo manejar la tecnología. Hay muchos aspectos que cubrir, porque efectivamente también quiero comentar que uno de los problemas que yo me he enfrentado, inclusive hasta para dar los cursos en línea, porque también ya ven que sigo yo también trabajando con estos cursos, es que a veces no tenemos o buena recepción, no hay buena comunicación, se pierde la voz, se pierde la imagen. O sea que aquí tenemos que tener muy buena infraestructura dentro de nuestro sistema tecnológico. Nuestros dispositivos que vayamos a utilizar, recomiendo que sean buenos, que de verdad tengan una rapidez ahora sí valga la expresión, ¿no? Una rapidez
para que de esa manera no se tenga que estar cortando la imagen, no se tenga que estar cortando la voz, o tengamos problemas de que a lo mejor no tenemos luz, porque también pues vamos a necesitar de todos esos elementos. Yo considero que todavía tenemos mucho que hacer, porque yo me he puesto a reflexionar qué tal si a lo mejor el tribunal sí tiene toda la tecnología, tiene todos los avances, tiene toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo estos procedimientos en línea, pero ¿y el abogado? El abogado pues tiene también que tener un dispositivo que funcione adecuadamente, tiene que tener hasta una instalación adecuada para que se pueda llevar bien todos estos procedimientos. Yo también me hago la pregunta, ¿qué va a pasar con el desahogo de las pruebas? Porque en principio yo les puedo decir que los juicios presenciales pues hacen que a lo mejor se cumplan ciertas formalidades, como por ejemplo en la declaración testimonial, donde un testigo entra, declara, permanece en el local todavía de ahí del juzgado hasta que declare el otro testigo, con el objeto de que no vayan a estarse comunicando. Y aquí cuando estamos llevando las cuestiones electrónicas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde va a estar ubicado el testigo? ¿O el testigo va a poder estar desde su hogar? ¿Yo lo voy a tener aquí? Porque la cámara nomás me va a enfocar a mí, pero pues no sabemos qué va a estar pasando atrás de la cámara, ¿verdad? Entonces todavía hay muchos puntos que tenemos que resolver, pero ya es importante que empecemos a hacerlo, porque si no, pues ¿cuándo lo vamos a llevar a cabo? También quiero nada más comentar antes de concluir esta entrevista, que quienes pueden obtener la firma electrónica no necesariamente tienen que estar en el Estado de México, lo pueden tramitar cualquier persona de cualquier entidad federativa. O sea, en este caso, si nosotros como abogados postulantes necesitamos a lo mejor llevar a cabo un juicio en el Estado de México, esto nos va a ayudar bastante, porque ya no tenemos que ir físicamente al Estado, ¿verdad? Ya vamos a poder desde el Internet, desde la página electrónica, vamos a poder ver cómo va nuestro asunto y solamente hacer acto de presencia cuando se nos requiera. Entonces, cualquier abogado de cualquier estado de la República puede tramitar la FEJEM o la firma electrónica judicial del Estado de México, para que no tengan que preocuparse de que a lo mejor nada más es en el propio estado. Pero vuelvo a insistir, esa firma servirá única y exclusivamente para los procedimientos que se lleven en esta entidad federativa. No tiene nada que ver con la firma electrónica del Poder Judicial Federal, no tiene nada que ver con la firma electrónica que te dan en el SAT para el pago de tus obligaciones, no, nada de eso. Aquí es única y exclusivamente para estos trámites que se están manejando. Bueno, pues gracias por permitirme darles a conocer este nuevo sistema. Cualquier duda, cualquier comentario, de verdad quedo a sus completas órdenes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y mi número telefónico para los que quieran tenerlo es el 55 38 96 28 56. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estaremos viendo prontamente. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado Edgar Martínez, por compartirnos esta información sobre la firma y el tribunal electrónico. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que vamos a estar transmitiendo todos los miércoles en nuestra página de Facebook. Ahí encontrarán excelente contenido, así que nos pueden seguir. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí también van a encontrar excelente contenido de gran interés en torno al mundo jurídico, político, social y cultural. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Twitter estoy como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui. También otra excelente plataforma donde pueden contactarnos es en Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Impulsando el Derecho MX. Así que bueno, pues hemos concluido este programa de Impulsando el Derecho, el programa más importante en las redes sociales del mundo jurídico. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Pues bien, hemos llegado al final de una transmisión más de su programa Impulsando el Derecho. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que las entrevistas y secciones del día de hoy hayan sido de su agrado. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Abraham Uriostegui, en Twitter me van a encontrar como Abraham-Uriostegui-Boy. También de la misma forma me pueden encontrar en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Impulsando el Derecho. Hasta la próxima.